un grupo de ninjas perversos liderados por 3 hermanos ninja conocidos como los 3 Jonin, que son Ruiga, Jiga y Renga, ninjas famosos por poseer un ninjutsu particularmente peligroso. Ruiga utiliza un jutsu que extrae el agua de la tierra como arma y defensa. Jiga, en cambio, desde niño tomaba hierro y gracias a eso puede utilizar el metal de su cuerpo como magneto. Y Renga posee un jutsu de hielo que es invisible, que utiliza como lupa para concentrar los rayos del sol. Estos hermanos deciden conquistar la tierra de las verduras y asesinar al señor feudal para tomar su lugar como los 3 señores feudales, objetivo que consiguen fácilmente gracias a su gran grupo de seguidores y también porque sobornaron a la mitad de los oficiales de la aldea para que traicionaran a su señor feudal que antes de morir les fue leal a aquellos que lo traicionaron, porque antes de ser asesinado lo único que pidió fue que no le hicieran daño a su pueblo. Y curiosamente este señor feudal casi no tenía riqueza, debido a que era un líder honrado. Después de tomar el castillo, reúnen a todos aquellos que les ayudaron y que traicionaron a su señor feudal para eliminarlos, porque la lealtad es una de esas virtudes más difíciles de conseguir en el mundo, y solo un tonto confiaría en un traidor. Por eso hoy, en un resumen diferente, la misión de escolta de los vendedores ambulantes. ¡En la otra vida! Antes de que la tierra de las verduras sufriera el golpe de estado, el señor feudal había enviado a su hija escondida y disfrazada entre un grupo de mercaderes, protegida por 2 ninjas, para que abandone la tierra, ya que su hija Lady Haruna era la última heredera de sangre real, que podría restituir de nuevo la tierra de las verduras y asegurar su futuro. Pero también, para mayor protección, había pedido un servicio de protección mínimo a la aldea de la hoja, pero sin contarles lo sucedido, porque necesitaban mantener el secreto y no podían arriesgarse que se descubriera. Entonces fueron enviados Naruto, Hinata y Choji a la misión para escoltar a los mercaderes, ignorando todo lo que sucede. Después, mientras viajaban, pudieron observar a la distancia el humo proveniente de la tierra de las verduras, así que Naruto va a investigar encontrándose con los ninjas de los Jonin para después regresar y avisarles a todos del peligro. Uno de los ninjas protectores de Lady Haruna, llamado Yurinoyo, decide ir a enfrentar a los enemigos porque es el más fuerte de su tierra, poseyendo un jutsu a base de flores, pero se encuentra con Ruiga, quien lo derrota sin problema. Después de todo esto, nuestros protagonistas descubren la verdad, confrontando a la hija del señor feudal, y Naruto se pone furioso porque puso en peligro a los mercaderes, utilizándolos para esconderse, sin importarle que había niños y ancianos que podían salir heridos, sabiendo que los Jonin irían tras ella para eliminarla, sin importarles a quién asesinen a su paso. Entonces deciden separarse para no poner en peligro a los mercaderes, dando paso a la batalla final contra los Jonin. Cuando derrotaron a Ruiga, llegó su hermano Jiga para deshacerse de él, quien posteriormente fue derrotado, algo que igualmente sucedería porque Renga también planeaba traicionar a sus hermanos por ambición, ya que solo puede haber un señor feudal. Y mientras sucedía todo esto, la aldea de la hoja se enteró del golpe de estado a la tierra de las verduras, así que envió como apoyo a un gran número de ninjas para volver a recuperar la tierra y evitar que otras aldeas intenten hacerse con el poder de esta, algo que se logró también gracias a que su legítima heredera ahora tomará su lugar
lugar como protectora, y quien por cierto parece que después de que Naruto la protegiera, incluso cuando sus acciones fueron un poco viles y engañó a todos sobre la misión, se dio cuenta de que no era la manera de hacer las cosas, porque un líder está para servir a su pueblo y no para ponerlo en peligro ni usarlo como carne de cañón. Así que le pide a Naruto y a la aldea de favor que si Naruto puede quedarse en la Tierra de las Verduras para ayudar a restaurarla junto a Lady Haruna, quien tiene cierta atención e interés en Naruto, pero él rechaza la oferta porque tiene otros deberes que cumplir, terminando así la misión.